Sáquenos de aquí. Entrevista a María Sima Nikki LTZ Editorial, gratis lo recibiste, gratis ofrécelo. Dedicado con amor a todos aquellos que aún han de experimentar el amor de Dios. Prefacio. Querido lector, tienes en tus manos un libro extraordinariamente interesante. Habla del mundo del más allá. Ofrece consejos, pide ayuda y da respuestas. Habla de la vida, de nuestra vida aquí en la tierra y de las posibles consecuencias que dependen de cómo la hayamos vivido. Nos dice que hay una diferencia entre ser humildes, caritativos, buenos, agradecidos, leales y honestos y ser orgullosos, fríos, malos, despiadados, traidores y poco honrados. Al morir, nuestras acciones no quedan olvidadas, sino que se recordarán con toda claridad. En este libro no se habla solamente del castigo, o mejor dicho, de la purificación, sino también de su duración y de mucho más. Te preguntarás, ¿todo esto es posible? En la Iglesia Católica se habla de un estado transitorio al que tradicionalmente se le ha llamado purgatorio. Aunque existen diferentes teorías, es algo muy serio ya que necesitamos ese estado para presentarnos puros y limpios ante Dios. Además, dentro de la tradición de la Iglesia se acepta el que algunos místicos hayan tenido experiencias con las ánimas del purgatorio, semejantes a las vividas por María Sima. No se trata de un fenómeno completamente desconocido, si bien resulta difícil hablar y creer en estas cosas, especialmente en nuestros días en los que triunfa un racionalismo excesivo, en los que el peligro radica en creer solo aquello que se puede medir y comprender con las leyes y las medidas físicas. Sí, además, a esta mentalidad de querer medirlo todo se añade el ateísmo, que es la negación completa del más allá. Resulta claro que tenemos un libro muy interesante y de contenido muy rico. Y cuando, junto a todo lo demás, descubrimos que el estilo del autor está lleno de expresiones e imágenes llenas de vida, y que muestra una gran imaginación al hacer las preguntas, será un verdadero placer leerlo. Aunque como teólogo, me quedan preguntas sobre algunas de las respuestas que se dan, todas mis dudas personales han desaparecido una vez que pude conocer y hablar con María Sima. Ella es sincera. Sus ojos y la expresión de su rostro revelan un profundo respeto y una sana confianza. Ella se ha purificado con los mismos sufrimientos que le piden del más allá, que acepta siempre libremente, viviendo en un clima de paz profunda. La voz de María es como una lluvia de primavera que reverdece el campo y hace crecer el deseo inmediato de trabajar con ella y ayudar a quienes sufren. Después de hablar con ella me sentí como un joven, con muchas preguntas y ninguna respuesta. Aconsejado por María, este joven comenzó a rezar y tras hacerlo dijo, ya no tengo más preguntas que me atormenten a pesar de no haber recibido ninguna respuesta. Hay paz y alegría en mi corazón. Querido lector, es mi deseo que, a través de la lectura de este libro, te abras al mundo del más allá, y entonces creerás también que puedes ayudar a aquellos hermanos y hermanas que sufren y decidirte, por aquel amor que no conoce fin, a hacer de esta ayuda nuestro deber. Al final de todo descubriremos, ya seamos creyentes o no creyentes, que la vida resulta verdaderamente digna de ser vivida solo si se ama y si se sirve por amor. Padre Slavko Barbaric, OFM Secretaría Parroquial, Medjugorje República de Bosnia-Herzegovina 1 de julio de 1993 INDICE 1. Domingo en Austria. Al salir del túnel del Alberg y descender hacia el oeste, pronto me encuentro en otra autovía. Esta se dirige hacia Feldkirch, en la provincia austríaca más occidental de Vorarlberg. Si mi punto de destino estuviera más allá, enseguida cruzaría la frontera de Suiza o del Principado de Liechtenstein, pero al encontrar un cartel con la indicación del Valle Grosses Walser, giro justo después de Bludenz y me dirijo hacia el norte por pequeñas carreteras rurales. Pronto me encuentro serpenteando por un camino empinado y con curvas a lo largo del sector noroeste de un magnífico valle alpino. Siguiendo este sendero entre abetos a menudo pueden verse por encima barreras de contención de avalanchas. En cada curva o pendiente, pequeños almacenes que contienen split, una mezcla de arena y sal, me recuerdan los duros inviernos que los lugareños deben soportar en estas altitudes.
La primavera ha comenzado, la nieve se ha derretido, pero todavía se evidencia la reciente erosión causada por las masas de agua que han bajado por estas montañas durante las últimas semanas. Cada pueblo que atravieso tiene una iglesia en el centro, ya sea con una cúspide muy alta y de lados rectos, o con forma de cebolla y de color rojizo y oxidado. A ambos lados del valle pastan al sol unas vacas, algunas llevan grandes campanas. A medida que voy subiendo, me adentro cada vez más en las montañas. La gente de la ciudad cuenta en broma que los habitantes de aquí arriba no pueden descender y caminar por el valle puesto que todos tienen una pierna mucho más larga que la otra. Al borde del camino los pocos y últimos azafranes blancos o púrpuras que quedan parecen estar cansados tras haberse hecho camino entre la maleza muerta. Arriba, en la distancia, se ven suaves praderas cubiertas de musgo verde coronadas por una cadena de picos de granito y piedra caliza. Todavía hay nieve en las grietas que quedan a la sombra. Subo cada vez más alto disfrutando de los caminos tan bien diseñados por los ingenieros austríacos. Niños con mochilas de cuero de vaca, y que se parecen todos a causa de sus mejillas de color rojizo como las manzanas, vuelven del colegio en pequeños grupos. Más arriba hay otro pueblo. En el cartel se lee Sonntag, que significa domingo en alemán. Giro a la izquierda en dirección a la iglesia. Este último tramo del camino está tan empinado que he de ir en primera, y aunque no hay ninguna señal que indique quién tiene preferencia, encontrarse con otro automóvil en este lugar sería arriesgado. El camino dobla siguiendo las paredes del cementerio y allí adelante, arriba, encajada en la ladera, se encuentra una casa tipo chalet pequeña y confortable. Esta es la casa de María Sima. Al tocar el timbre, escucho enseguida una voz arenosa, pero cálida y amistosa, que dice "Willkommen Sie nur rauf", sí, solo tiene que subir. Subo por una escalera empinada hasta un hall de entrada que se encuentra al mismo nivel que el campanario de la iglesia. María es pequeña y robusta. Lleva un pañuelo de colores ajustado bien fuerte y detrás de sus gafas, la claridad cristalina y la profundidad de sus ojos azules revelan inmediatamente que ha visto mucho en sus 83 años de vida. En la puerta de entrada cuelga un letrero tallado en madera con unos versos en alemán que dicen: "Wer bei mir Kritik und Korrektur betreiben will, betrete mein Wohnen nicht, den jeder hat in seinem Leben, auf sich selber ACHT zugeben", quien tenga la intención de criticar y corregir en este lugar, que no entre en mi casa, ya que cada uno, mientras viva, debe preocuparse únicamente de su persona. Después de entrar por el balcón soleado, María me conduce a través de un pasillo estrecho y atestado hasta el cuarto del fondo. Allí me ofrece una silla desvencijada y se sienta con un leve suspiro. Donde quiera que mire hay cuadros o estatuas de la Virgen María, de San Miguel y de San José. Y al menos un crucifijo en cada espacio. Mientras conversamos acerca del tiempo espléndido que hace y de la gran cantidad de tiestos que tiene en el porche donde cultiva flores y especias para venderlas luego, preparo mi grabadora. Llega un leve y gratificante aroma a cocina y a pollos de corral, los que se escuchaban al bajar del coche. Preparo la grabadora y le explico que pretendo grabar la conversación a medida que hablamos y le muestro el pequeño micrófono que sitúo en medio de los dos. Le pregunto si no le molesta. Por mí está bien. Y mientras hablemos, mantendré las manos ocupadas. ¿Le importa? Se agacha y saca de debajo de la mesa dos cajas abiertas y las deja delante de ella. Parece que contienen plumas en su interior. Por supuesto que no, María, pero dígame, ¿qué está haciendo con esas plumas? En esta caja hay plumas de pato y en esta otra se encuentra el plumón que les saco. Cuando tengo suficiente, lo vendo a una fábrica de almohadas que queda en el valle. Los granjeros de aquí arriba me traen sus aves. Las troceo, las limpio y por este trabajo me permiten quedarme con las vísceras y las plumas. Luego las cocino, me las como y vendo el plumón. Es un buen trabajo que puedo realizar mientras hablo con las visitas sin importar el tiempo que vayamos a estar, y por lo que usted me ha dicho esta charla podría llevarnos un largo rato. Bueno, sí, tengo muchas preguntas y simplemente podemos hablar hasta que alguno de los dos se canse. ¿Le parece bien? Perfecto. Antes que nada, quisiera darle las gracias por su tiempo.
Estoy seguro de que mucha gente ha venido a hacerle preguntas a lo largo de estos años. Sí, es cierto, pero lo hago con gusto porque sé que muchas personas se han acercado a Dios gracias a lo que les he dicho. Así que adelante. Contestaré todo de la mejor manera posible. 5. La historia de María Simma, por favor, ¿podría contarme un poco acerca de su infancia y de su adolescencia? En 3 ocasiones distintas quise entrar en un convento. Ya desde niña le comentaba a mi madre que no me casaría y ella me contestaba, ya me lo dirás cuando tengas 20 años. No, mamá, no voy a cambiar mi forma de pensar, respondía. Es algo que siento firmemente dentro de mí. Entraré en un convento o me iré a trabajar a algún lugar del mundo donde pueda ayudar a otras personas. Mi madre siempre se preocupaba mucho por las ánimas del purgatorio y yo, ya de escolar, también hice mucho por ellas. Más adelante, simplemente decidí ofrecerlo todo por ellas. Así que cuando dejé el colegio pensé, bien, entraré en un convento. Quizá es lo que Dios quiere de mí. A la edad de 17 años, fui al convento del Sagrado Corazón de Jesús en la ciudad de Holt, en el Tirol. Y apenas transcurridos 6 meses me dijeron directamente, tienes una salud muy delicada para permanecer con nosotras. Porque yo, a los 8 años de edad, había sufrido de pleuresía y de neumonía y como consecuencia, no estaba completamente desarrollada físicamente. Al cabo del año tuve que irme, pero aún así la Madre Superiora me dijo, estoy segura de que tienes vocación para una orden religiosa, pero espera 2 o 3 años hasta que estés más fuerte y luego busca una orden menos severa, quizá una orden de clausura. A partir de ese día me dije, o entro en una orden de clausura o no entro en ninguna. No, no esperaré, quiero ir ya inmediatamente. El segundo convento quedaba en Talbach, cerca de Vergennes, y pertenecía a las dominicas. A los 8 días solamente me dijeron, tu salud es muy delicada, no te puedes quedar. Más tarde oí hablar de las hermanas misioneras. Misionar, eso es lo que quiero. Por eso los otros 2 conventos no eran los apropiados. Entonces pedí ser admitida en las hermanas franciscanas en Gossau, Suiza. Si puedes venir, me respondieron. Tuve que contarles que ya había estado en otros 2 conventos y que en ambos me habían pedido que lo dejara. Como consecuencia, siempre me daban las tareas más duras y las otras novicias me preguntaban, ¿por qué haces todo eso sola? Nosotras no podríamos. Observad, el Señor me ayudará. No importa, haré todo lo que me pidan. Y un día me dijeron, hoy puedes quedarte aquí y hacer algo más sencillo. Entonces pensé, esto significa que o debo irme o que han visto que soy apta. Pero cuando la encargada de las novicias bajó las escaleras, me miró con tanta tristeza que lo supe inmediatamente, sí, me tengo que ir a casa. Se acercó y me dijo, debo decirte algo. Sí, lo sé, debo irme otra vez, ¿no es cierto? ¿Quién te lo ha dicho? Lo veo en su rostro. Sí, estás demasiado débil para ser una de nosotras. Entonces, tome una decisión, si no puedo quedarme aquí, no entraré en ningún convento. No debe ser voluntad de Dios. Y debo decir que desde ese momento mi alma sufrió mucho. Me volví impaciente y le dije a Dios, oye Dios, tú tendrás las culpas si no hago tu voluntad. Lo que yo no sabía era que no debemos exigirle milagros. Todavía era joven. A menudo pensaba que Dios estaba tratando de mostrarme lo que Él quería de mí, pero que yo no podía entender qué era. Esperaba encontrar una nota escrita a mano, escondida debajo de un montón de heno. María, usted ha dicho que su madre se tomaba muy en serio a las ánimas del purgatorio. ¿Quiénes son esas ánimas y qué significa que se las tomaba en serio? Estas ánimas son las almas de las personas ya fallecidas que no han alcanzado el paraíso, son almas que aún se encuentran en el purgatorio. En otros países se las conoce como benditas almas o almas elegidas, y esos términos son, bíblicamente, más correctos que el de pobres almas. 6. Aunque, por otro lado, pobre también está bien porque dependen en un 100% de nosotros, y los pobres dependen verdaderamente de los demás. Mi madre rogaba mucho por ellas y realizaba muchos actos caritativos, siempre las tuvo cerca de su corazón.
Siempre nos decía a nosotros, sus hijos, que si alguna vez necesitábamos algún tipo de ayuda, que se la pidiéramos a las almas porque son nuestros ayudantes más agradecidos. Mi madre también era muy devota del padre Vianney, el santo cura de Ars, y frecuentemente hacía peregrinaciones a Ars. Hoy tengo casi la certeza de que mi madre también debió haber experimentado a las almas de alguna u otra manera, pero nunca nos lo reveló a los pequeños. En 1940, cuando comenzaron estas experiencias, rápidamente comprendí que esto era lo que Dios quería de mí. La primera alma vino a visitarme cuando yo tenía 25 años. El Señor me hizo esperar hasta entonces. Dice que el alma de un difunto vino a usted. Intenta decirme que entró en su cuarto a visitarla. Así es, y todavía lo hacen hoy en día. Desde 1940, cuando comenzó, hasta 1953 solamente venían 2 o 3 almas cada año y la mayoría a lo largo del mes de noviembre. En ese entonces trabajaba en casa o con niños, también como empleada doméstica en una granja en Alemania, y luego aquí en un pueblo vecino. Durante el año mariano de 1954 me visitó un alma cada noche. Y en cuanto a lo que se refiere a mi salud, debo admitir y agradecer a Dios que mejorara con este trabajo. En ocasiones, cuando tengo que hacer muchas cosas, mi salud recae un poco, pero, en general he gozado de buena salud. ¿Cuántas veces le he agradecido que no me dejara entrar en una orden religiosa? Dios siempre nos da lo que necesitamos para hacer su voluntad. Desde hace muchos años salgo y doy conferencias. Una mujer alemana las organiza y me lleva en coche hasta cada lugar. Me llama y me dice, este día o este otro puedes ir a este pueblo o a este otro pueblo. Y a la primera vez que fui invitada me encontré con 2 compromisos y no pude ir porque tenía un invitado de visita. En la mayoría de los casos, mis conferencias son bien recibidas, pero tengo que aguantar a algunos sacerdotes más jóvenes y modernos. Los creyentes más mayores, y en su mayoría los sacerdotes de cierta edad, no rechazan lo que cuento. ¿Por qué cree que le ha pasado esto a usted? No puedo saberlo exactamente. Como le he dicho, siempre he querido ofrecer mi vida a Dios y, por lo tanto, la oración se ha convertido en algo muy importante para mí. He rezado mucho y he ofrecido muchas cosas por las benditas ánimas del purgatorio. Además, también he hecho un voto a Nuestra Señora para ser un alma sufriente, especialmente por ellas. Sí, eso puede que haya tenido algo que ver. ¿Me puede decir qué grado de formación académica tiene usted? Terminé la escuela pública primaria. En esos años, solo era obligatoria por ley la escuela primaria, y nosotros éramos pobres. Entonces, ¿a qué edad fue por última vez a una escuela? Déjeme ver, tenía 11 años, no 12. Sí, ahora lo recuerdo, tenía 12 años cuando dejé el colegio definitivamente. ¿Cuántos niños había en su familia? Yo era la segunda de 8 hermanos y ciertamente no podíamos permitirnos más que la primaria. Recuerdo que el almuerzo y la cena normalmente consistían solamente en sopa y pan. Le pregunto acerca de su formación académica porque pienso que es importante para poder hacerme una mejor idea de sus respuestas. Para evaluar si provienen de lo que le dicen las almas que la visitan, es decir, del más allá, o si son sus propias opiniones que se ha formado con lo que ha estudiado y con lo que ha vivido y, obviamente, de la influencia de las personas con las que se relaciona. ¿Puede decirme de dónde vienen sus respuestas? Sí, lo entiendo. Toda mi vida gira alrededor de esta experiencia, pero su interés es válido. Si digo, las almas del purgatorio han dicho, entonces es claro. Si no comienzo de esa forma puede pensar que es mi opinión. Pero, por favor, ayúdeme y pregúnteme si no está seguro del todo. Puede ser que en ocasiones no comience de esa forma, porque me reúno con las almas aproximadamente 3 veces por semana en estos días, y ellas son las personas, se podría decir, con las que me relaciono con más frecuencia. No hay prácticamente una persona viva con la que pase tanto tiempo seguido durante la semana, excepto quizá con unos pocos vecinos, con los que veo en la iglesia y con el sacerdote. Vivo sola aquí arriba y la mayoría de los que vienen con nombres, preguntas o en busca de oraciones u otra ayuda, generalmente llegan de muy lejos.
Entonces entiendo que debido a su educación relativamente escasa y a su vida humilde, simple y recluida aquí arriba, lo que me diga se basa, en su mayor parte, en lo que estas almas que la visitan le han contado, ¿verdad? Exactamente, así puede entenderlo. El purgatorio, ahora, por favor, ¿qué es exactamente el purgatorio? El purgatorio es un lugar y un estado que toda alma experimenta cuando todavía necesita expiar y reparar los pecados cometidos a lo largo de su vida antes de poder reunirse con Jesús en el cielo. Hoy en día se enseña muy poco acerca del purgatorio y esto lleva a alimentar la curiosidad de muchos que por su cuenta y sin ninguna guía espiritual caen fácilmente en el ocultismo. Suele decirse que el purgatorio es solamente un estado. Pero esto es solo parcialmente cierto, puesto que ciertamente también es un lugar. Es también un tiempo de espera en donde las almas ansían llegar a Dios. Este deseo de llegar a Él es su mayor sufrimiento. Todas las benditas ánimas lo experimentan, sin importar en el nivel en que se encuentren. Existen tres niveles principales en el purgatorio y yo me comunico con las almas que necesitan relativamente poco para llegar al cielo. Creo que esto es así por dos razones. La primera se debe a algo de lo que me di cuenta cuando me invitaron a una casa, su dueño acababa de perder a su mujer recientemente y sucedían cosas extrañas por la noche. Accedí a pasar una noche para ver si podía ayudar. No pasó mucho tiempo antes de que comenzaran a escucharse fuertes golpes en el vestíbulo. Entonces, como hago habitualmente, pregunté ¿qué puedo hacer por ti? Los ruidos se hicieron más y más fuertes hasta que repentinamente apareció un animal inmenso que no había visto nunca antes y justo detrás vino una gran serpiente que rápidamente devoró al primer animal. Luego toda la escena desapareció. Me debí asustar porque estaba sudando. Tiempo más tarde le describí lo que había ocurrido a una persona que sabe mucho de estos sucesos y él consiguió identificar al primer animal. Se trataba de un hipopótamo, que simboliza un corazón duro. Esto no significa que la mujer se encontrara en el purgatorio en forma de hipopótamo, tan solo fue la manera de que yo lo comprendiera todo con más claridad. Tras haber hablado largo y tendido con el viudo, pronto supe que su mujer le había guardado rencor a otra mujer durante más de 30 años, a pesar de que la otra mujer había querido la paz entre ellas. Al negarse a perdonarla le mereció el estado más profundo del purgatorio, de donde yo no podía ayudarla a salir aún. La segunda razón, creo, por la que generalmente me comunico con las almas del nivel más alto del purgatorio tiene que ver con un diario escrito por una princesa alemana en los años 20. Durante muchos años se comunicó con las almas de los niveles más profundos y muchas de esas descripciones son ciertamente monstruosas y mucho más dolorosas que las que yo he visto. 7. Hay otras diferencias entre los niveles más altos y los más profundos del purgatorio. Satanás puede atacar a las almas del nivel más profundo, pero no puede hacerlo a los que se encuentran en los niveles más altos. Es cierto que se nos pone a prueba mientras estamos aquí en la tierra y que eso cesa al morir. Sin embargo, las almas del tercer nivel, el más profundo del purgatorio, deben sufrir en primer lugar por los pecados que cometieron antes de que las oraciones, las misas y las buenas obras que podamos ofrecer por ellas puedan serles beneficiosas. Y una parte de ese sufrimiento es que continúan siendo atacadas por Satanás. Los diversos niveles del purgatorio son diferentes de la misma manera que todas nuestras dolencias en la tierra son diferentes. Puede tratarse de la mera inflamación de una uña o hasta de un fuego que puede consumir la totalidad del cuerpo. Este fuego existe solamente en los niveles profundos pero no en los más altos. ¿Pueden nuestras oraciones evitar que Satanás ataque a las almas de los niveles más profundos? Sí pueden, especialmente cuando se lo pedimos directamente al Arcángel San Miguel y a los otros ángeles. Y dentro de estos tres niveles principales, existen más niveles. Sí, una gran cantidad, porque cada alma es distinta al llegar allí. Existen grandes sufrimientos y otros dolores pequeños, y entre esos dos extremos, el resto de padecimientos. Probablemente existan en el purgatorio tantos niveles como almas, puesto que, por supuesto, no hay dos personas o dos almas que sean idénticas.
Cuando las benditas ánimas del purgatorio sufren, experimentan algún tipo de alegría y de esperanza. Sí, ningún alma desea regresar aquí a la tierra porque tienen una noción de Dios mucho más clara que la nuestra. No quieren volver a la oscuridad en la que vivimos nosotros. Entonces, Dios pone a las almas allí para que se purifiquen de los pecados que todavía no han sido expiados o reparados. No, se suele enseñar esto de manera incorrecta y este tipo de falsedades puede hacer que muchas personas se alejen de Dios. Dios no las pone allí. Las almas se juzgan y luego se asignan ellas mismas el nivel apropiado. Son ellas quienes desean purificarse antes de reunirse con Dios. Es muy importante para nosotros tomar conciencia de esta verdad tan concreta sobre el amor de Dios. Entonces, somos nosotros quienes reconocemos que todavía no estamos puros y debemos por lo tanto purificarnos en el purgatorio. Sí, así es. Las almas en el purgatorio se rebelan alguna vez contra su condición. ¿Son pacientes o hay alguna que no acepte el estado en el que se encuentra? No, son pacientes y quieren sufrir, pues saben que a través del sufrimiento expían y enmiendan sus faltas. Se purifican para llegar limpias ante Dios de una manera completamente resplandeciente. Cuanta más purificación y reparación hagan, más limpias llegan a estar. Los sufrimientos del purgatorio son mayores que los de la tierra. Si tomamos todo en cuenta, son mayores y, a veces, mucho mayores, en especial en el tercer nivel. Sufren más espiritualmente que nosotros. Cuando una vez le pregunté a un alma cómo era su sufrimiento, me dijo que era uno muy particular. Por ejemplo, un padre perezoso que no trabaje para sacar a su familia adelante, y que por ese motivo, su mujer e hijos lleguen a pasar calamidades, tendrá que trabajar mucho en el purgatorio. Y su sufrimiento corporal será mucho mayor que el correspondiente a un trabajo en la tierra. Pero nuestros padecimientos aquí, a pesar de ser menos severos, valen muchísimo más para borrar nuestros pecados que aquellos en el purgatorio. Si el purgatorio es también un lugar, es posible que aquí en la tierra existan ciertos lugares en los que las benditas ánimas pasen el tiempo. Sí, al parecer se reúnen generalmente alrededor del altar o en el lugar en donde murieron. Una mujer que conocí en Liechtenstein lograba verlas solamente alrededor del altar y cuando ya no estaban allí sabía que ya se habían ido al cielo. Las almas no vienen a mí, o a nosotros, del purgatorio, sino que vienen con el purgatorio. No se trata de un lugar sino de muchos lugares distintos, no se trata de un estado, sino de distintos estados. Si se trata de muchos lugares o un lugar grande, son el cielo y el infierno también lugares. Sí, mi director espiritual me hizo preguntar acerca de esto y la respuesta fue, es incorrecto lo que muchos teólogos enseñan hoy en día al decir que el cielo, el purgatorio y el infierno son solamente estados. Son también lugares. 8. La diferencia de tiempo que deben pasar las almas allí, antes de entrar en el cielo, es muy amplia entre un alma y otra. Sí, es muy amplia. Algunas están simplemente media hora y otras, el resto del tiempo, hasta el último día. El promedio, dicen las almas, es de 40 años. Entonces, ¿habrá un último día? Sí, puede un alma del purgatorio ver y comunicarse con otros a su alrededor. Siempre son conscientes de la presencia de otras almas y saben que no están solas cuando han actuado muchas juntas para hacer algo, pero rara vez se comunican unas con otras. María, ¿pueden leer? Si pueden, leen espiritualmente. Esto lo sé porque cuando vienen a mí no tengo que leerles los nombres o las preguntas que tengo preparadas, simplemente las toman del papel. ¿Cuánto saben de sus familias? Diría que prácticamente todo. Nos ven todo el tiempo. Escuchan cada palabra que pronunciamos sobre ellas y saben lo que sufrimos. Pero no conocen nuestros pensamientos. Se encuentran presentes en sus propios funerales y saben quiénes están ahí rezando por ellos y quiénes están allí solamente para ser vistos por los demás. Saben las benditas ánimas del purgatorio lo que va a pasar. Sí, saben algo, pero no todo. Me han dicho que va a pasar algo verdaderamente importante, que está a las puertas. Durante muchos años decían que estaba delante de la puerta, pero desde mayo de 1993 han usado la expresión a las puertas.
9. Será algo para la conversión de la humanidad. Y a una escala menor me han contado cosas que ocurrieron poco tiempo después. En el verano de 1954 me avisaron de las inundaciones que hicieron tanto daño en esta región. Otra vez también me dijeron que aún había personas con vida bajo la nieve tras una avalancha, así que los equipos de rescate continuaron buscando más tiempo de lo previsto y, en efecto, consiguieron localizar y salvar a esas personas 2 días después de que les pidiera que por favor siguieran con la búsqueda. Se dice que después de esta vida el tiempo ya no existe, pero por otro lado usted dice que el purgatorio es un tiempo en el que se anhela a Dios. Por favor, explique esto. Es correcto afirmar que tras esta vida ya no existe el tiempo, pero cuando nos dicen que un alma debe sufrir determinado tiempo, se refiere a una traducción a nuestro tiempo. Las almas pueden decir que aún deben sufrir más, que no han sido liberadas todavía o que sus sufrimientos han disminuido. Cuando hablan de un tiempo concreto o cuando indican una cantidad de misas, eso simboliza la intensidad y la cantidad de su sufrimiento. ¿Tienen las benditas ánimas del purgatorio cuerpos como los nuestros o tienen, digamos, un cuerpo espiritual? Dicen que no se dan cuenta de que no tienen su cuerpo. Tienen un cuerpo transfigurado y pueden tomar la forma de un cuerpo humano vestido y sano. Se arrepienten las almas de lo que hicieron mal cuando aún vivían en la tierra. También se arrepienten de lo que no hicieron. Sí, mucho. Se arrepienten de las oportunidades que dejaron pasar para hacer buenas acciones por Dios y por el prójimo, y pueden ver los buenos frutos que hubieran resultado de esas acciones. Al morir perdemos la oportunidad de realizar buenas obras. Las almas en el purgatorio ya no pueden cosechar méritos como podemos hacer nosotros. También se dice que los ángeles nos envidian porque nosotros podemos hacer buenas obras y ofrecérselas a Dios, mientras que ellos no pueden ni tampoco pueden hacer ya más méritos, risas. ¿Qué ocurre con quien sabe que el purgatorio existe pero sigue con su vida y peca igualmente, pensando que no va a ser tan malo? Se arrepentirá muchísimo de pensar así. Muchísimo más que los que cometan el mismo pecado sin conocer la existencia del purgatorio. ¿Cuál es el principal objetivo de todo lo que usted experimenta? Dios lo permite para que a través de mi apostolado otras personas entiendan claramente que nuestro tiempo en la tierra es solamente para ganarnos el cielo. Nuestro objetivo aquí es ser buenos unos con otros y de esta manera reunirnos con Dios tanto aquí y ahora como luego en la eternidad. Cumpliendo esto, la vida se vuelve mucho más preciosa para todos y también se ve claramente las vidas absurdas de tantísimas personas. Nos muestra la inmensidad del amor de Dios y que la vida puede ser de una belleza gloriosa cuando trabajamos a su lado. Así que lo que se me da a conocer debería servir para que muchos encuentren una orientación más clara y definitiva a su vida, si desean cumplir la voluntad celestial de Dios y participar de su belleza. Y resumiendo, ¿qué es lo que usted misma ha aprendido a lo largo de todos estos años de experiencias tan singulares? A amar a Dios con todas mis fuerzas. Algunas experiencias de María, que le ocurrió la primera vez que recibió la visita de una bendita ánima del purgatorio. La primera vez me desperté porque alguien estaba paseando por mi cuarto de un lado a otro. Nunca me he asustado fácilmente y no me daría un susto a menos que alguien me saltara a la cara. Entonces pensé, ¿quién es esta persona? Se trataba de alguien completamente desconocido que caminaba impaciente de un lado a otro al pie de la cama y le dije, oye, ¿quién eres? No hubo respuesta. Entonces salté de la cama, me dirigí hacia él y traté de agarrarle, diciéndole, fuera. Aquí no haces nada. Pero no había nada allí. Entonces pensé, no estaba soñando. Lo he visto y lo he escuchado. Y tan pronto como me metí en la cama de nuevo, allí estaba igual que antes, caminando de un lado a otro. Exclamé otra vez, ahora vas a decirme quién eres y a irte de aquí. Y seguí allí como si no me hubiera escuchado. Estuve un rato observándolo y pensé, mientras no se me acerque. Comillas. Luego me levanté otra vez y me acerqué a él de puntillas mientras pensaba. Ahora veré si puedo sujetarlo. Y otra vez no había nada.
No entendía nada. Estaba confundida. ¿Acaso no estaba bien de la cabeza? Me acosté de nuevo, pero no podía conciliar el sueño. Al día siguiente corrí a ver al sacerdote y le expliqué lo que había pasado. No sé lo que pasó anoche. Me habré vuelto loca. A lo que él contestó, ¿por qué dices eso? Si vuelve a suceder, no preguntes quién es, pregunta mejor, ¿qué necesitas de mí? Podría tratarse de un alma del purgatorio. A lo que respondí, si viene a mí, debe de ser un familiar. No, respondió el sacerdote, no tiene necesariamente que ser así, porque tú siempre has rezado mucho por ellas. A la noche siguiente, allí estaba de nuevo. Esta vez pregunté, ¿qué necesitas de mí? Aquel individuo se detuvo, se volvió y me miró diciendo, que se celebren 3 misas por mí, entonces seré liberado. Y desapareció instantáneamente. Supe entonces que era un alma del purgatorio. Se lo conté al sacerdote y me dijo, bien, si vuelve a ocurrir, cuéntamelo. ¿Ha tenido miedo alguna vez? No, en absoluto, ni siquiera lo tuve cuando era niña. Mi madre solía decirme, eres una chica poco común. Otras se asustan a menudo. Cuando me decía que había alguien fuera en la oscuridad, yo me lanzaba, dame una luz y saldré a ver quién es. María, al parecer es usted bastante conocida en la actualidad, pero al principio vivía muy recluida. ¿Cómo comenzaron a reconocerse como auténticas sus experiencias sobrenaturales? En primer lugar, cuando las cosas que decía resultaban ser ciertas con el tiempo y, además, cuando afirmaba cosas que solamente conocían los miembros de la familia. En otras palabras, al confirmarse lo que yo había dicho. Discúlpeme lo atrevido de mi pregunta, pero ¿ha sido alguna vez examinada por médicos o psicólogos? Sí, hace ya mucho tiempo un profesor de teología me preguntó si estaba dispuesta y le dije que sí. El resultado del estudio fueron 6 hojas redactadas por profesionales que se encuentran disponibles y que fueron recopiladas por un doctor en psicología de Innsbruck. Una copia del estudio se guardó en los archivos del editor de un pequeño libro acerca de mis experiencias que se publicó hace 25 años. Lo escribió mi viejo amigo y director espiritual, el padre Alphonse Matt, y en él se incluyen mis experiencias. 10. ¿Tienen sus experiencias algún tipo de reconocimiento oficial por parte de la Iglesia? Obedezco al sacerdote de mi parroquia y a los obispos, que me han dicho que mientras todo sea teológicamente correcto, como lo ha sido hasta ahora, continúe con mi apostolado. En un principio, el obispo Wegner no estaba muy de acuerdo con que yo pudiera recibir respuestas para otras personas. Me llamó y me preguntó de dónde venían esas respuestas, entonces le contesté con exactitud el modo en que había comenzado todo. Al poco tiempo le pregunté a un alma de dónde obtenían ellas la información. Pensaba que quizá regresaban al purgatorio a encontrar a la otra alma y preguntarle qué necesitaba para ser liberada, pero en vez de eso me respondió ella misma, no toda la información que te traemos viene de y con el consentimiento de la Madre de la Misericordia. Cuando mi buen obispo escuchó esto dijo, bueno, en ese caso, no puedo decir ni diré nada en contra. ¿A quién se refiere con Madre de la Misericordia? Oh, este es uno de los tantos nombres que se le dan a la Santísima Virgen María, la Madre de Jesús y por tanto la Madre de todos nosotros. Madre de todos nosotros. Sí, debería ser el modelo de madre y guía de todos. Y por ser la Madre de Jesús, también es nuestra Madre. ¿Cuántos obispos se han sucedido desde que tiene estas experiencias? Todos la han apoyado. ¿Cuáles son sus nombres? Se han sucedido 3 obispos hasta el día de hoy. Sus nombres son Chan, Wegner y Kung. Monseñor Chan me apoyó de manera silenciosa, simplemente sostenía que sabía que el padre Matt no era ningún soñador y que, por lo tanto, todo debía estar bien. Monseñor Wegner me apoyó de manera activa y le agradezco a Dios que así haya sido. El obispo actual, Monseñor Kung, ha optado, hasta el momento, por no expresarse ni a favor ni en contra. 11. Al principio todo debió ser muy desconcertante para usted. ¿Quién fue el que más la ayudó en esos primeros años? Sin duda fue mi querido amigo el padre Alphonse Matt. Fue párroco aquí en Sontag desde 1938 hasta 1978.
En su funeral, donde se encontraban presentes 40 sacerdotes y miles de fieles, el obispo Wegner expresó lo siguiente: lo más bello que puede decirse de un sacerdote es que haya sido un sacerdote según el corazón de Dios. Así fue nuestro padre Alphonse Matt, un sacerdote esencialmente bueno y santo. Que descanse en paz. Dudo mucho de que hubiese podido cumplir la voluntad de Dios como lo he intentado hacer sin su apoyo y cariño en los primeros años de mi apostolado por las benditas ánimas del purgatorio. Al principio, esperaba que estas experiencias duraran tanto. No realmente, pero comprendí después de algún tiempo que el padre Matt sí lo esperaba. ¿Está contenta de vivir estas experiencias o es algo difícil y doloroso en ocasiones? No lo encuentro difícil porque no solamente ayudo a las almas del purgatorio, sino que también ayudo a los vivos a que vuelvan a tener fe o a encontrar la fe, y esto es lo que me da mucha alegría. Y cuando ve a las almas, ¿qué aspecto tienen? Se presentan exactamente como eran aquí en la tierra, y esto es algo que puedo, por supuesto, confirmar yo misma porque han venido muchas a quienes yo misma conocía bien. Sí, con la misma ropa, su ropa de trabajo. Esto es así porque nuestros deberes aquí son lo más importante. Siempre vienen con su ropa de trabajo y no con una bata de baño o con el traje de los domingos. Nuestro trabajo diario es nuestra misión. ¿Qué edad tienen cuando se le aparecen? Lo que quiero decir es que si muere un joven de 20 años y luego, digamos, 10 años más tarde se aparece ante usted, ¿aparenta tener 30 o todavía aparenta 20 años? Todavía aparenta 20 años cuando los veo. Siempre aparentan la misma edad que tenían en el momento de morir. ¿Cuáles serían, exactamente, las diferencias entre su experiencia y la de los espiritistas o también llamados mediums o intermediarios? Si los lectores tuvieran que creer solo una cosa de lo que digo, desearía que fuera esta. La diferencia es muy simple y muy clara y debemos aferrarnos a ella con total seriedad. Lo que ocurre con los espiritistas es que creen que están llamando a las almas de los muertos, pero si hay alguna reacción a su llamada, se trata siempre y sin ninguna excepción de una respuesta de Satanás y sus colaboradores. Los espiritistas y mediums hacen algo muy peligroso tanto para ellos como para quienes se les acercan buscando consejo. Viven una enorme cantidad de mentiras. No se nos permite llamar a los muertos. Eso está totalmente prohibido. En mi caso, yo nunca los he llamado, nunca lo he hecho y nunca lo haré. Jesús lo permite por medio de su madre, 12. Pero Satanás, por supuesto, puede copiar y simular cualquier cosa y también todo lo que viene de Dios. Se burla de Dios y de todo lo que Dios hace. Puede imitar las voces de las almas y copiar su apariencia, pero sea cual sea la respuesta, se trata siempre del maligno. No se olvide, Satanás también puede curar, pero ese tipo de salud nunca perdura. María, ¿cómo sabe si quien le visita se trata de un alma del purgatorio o de alguien vivo de carne y hueso? Cuando viene por la noche, reconozco inmediatamente a un alma del purgatorio por su luz. Tienen la misma luz que si fuera de día. No irradian nada de luz, por lo que todo alrededor permanece oscuro, pero ellas mismas tienen luz y, por supuesto, las reconozco inmediatamente como benditas ánimas del purgatorio. También vienen durante el día. Lo hacen, pero cuando vienen durante el día solo me doy cuenta realmente de que se trata de un alma del purgatorio cuando desaparecen. Hasta ese momento, no puedo estar segura. En ambos casos, tanto de noche como de día, si intentara tocarlas no habría nada allí. ¿Ha venido algún alma a visitarla aquí, en su casa, durante el día? Y en ese caso, ¿cómo sabría decir que era un ánima bendita? Bueno, las almas no llaman a la puerta como ha hecho usted y, por supuesto, no saludan dando la mano. Serían dos señales para darme cuenta de que se trata de un alma del purgatorio. ¿Ha estado alguna aquí últimamente durante el día? Sí, y recientemente ocurrió algo insólito al respecto. Me encontraba aquí sentada, escribiendo, y cuando levanté la vista, había una sentada justo allí, en esa silla. No me había pasado antes y debo decir que me sorprendió un poco. ¿Cuántas almas vienen a usted durante la noche en comparación con las que vienen durante el día?
Al principio solamente venían durante la noche, pero a partir del año mariano de 1954 también empezaron a venir durante el día. Actualmente diría que vienen casi la misma cantidad durante el día que durante la noche. María, ¿puede contarme otro caso, aparte del suyo, en el que almas de personas fallecidas han sido vistas a plena luz del día? Sí, sucede con frecuencia. Dos hombres de nuestro valle llevaban un carro tirado por caballos repleto de madera y por alguna razón, los animales tropezaron y parte de la carga se cayó al camino. Mientras comenzaban a apilar de nuevo la madera, uno de ellos comentó: Dios mío, ojalá viniera alguien a ayudarnos para no bloquear el tráfico más tiempo. De repente, aparecieron dos hombres y comenzaron a ayudarles, y en unos minutos lo habían despejado todo, reacomodando y asegurando la madera en el carro. Cuando terminaron, los dos primeros dijeron gracias, y los otros dos se alejaron. Al poco tiempo una de estas personas que estuvieron ayudando con la madera se me apareció y me comentó que si le hubieran dicho gracias a Dios, en lugar de solamente gracias, habrían ido al cielo directamente. Como no fue así, tuve que rezar un poco para que fueran liberados. Como sabe, el amor se manifiesta frecuentemente con pequeños gestos, con palabras y con acciones. Así pasa también con las benditas ánimas del purgatorio. Incluso lavar el suelo de la cocina cuando uno realmente no tiene ganas, si se hace por amor y se ofrece por las almas del purgatorio en general, o por una en particular, las ayudará enormemente a que sigan su camino. Si se trata de limpiar la cocina, ayudará a alguien que durante su vida no mantuvo su casa ordenada para su familia. Cuando un alma del purgatorio la visita, ¿es consciente de lo que la rodea o solamente de usted? ¿Existe alguna prueba que demuestre que es consciente de la habitación y de los objetos que hay? Sí, creo que sí, porque cuando caminan por el cuarto, no atraviesan la mesa, y deben saber de la existencia de las sillas y una de ellas, como ya le he dicho, se sentó en esa silla hace poco. Cuando aparecen, llegan atravesando la pared. No, simplemente aparecen o entran por la puerta y la cierran detrás de ellas. Varía, pero normalmente me despiertan con un golpe o llamándome, y cuando me despierto están al pie de la cama. Eso es lo más usual. ¿Cuánto dura la visita? Generalmente ocurre muy rápido y desaparecen de nuevo. Solamente un par de segundos. La mayoría de las veces, cuando aparece una, suelo decir simplemente ¿qué puedo hacer por ti? Y ella me responde, por ejemplo, necesito 5 misas. Y en ese instante desaparece. Pero si se quedan allí, esa es una señal, significa que puedo hacerle preguntas o darle nombres de los que me han pedido información. Esto puede durar 2 o 3 minutos y en raras ocasiones me contestan inmediatamente. Generalmente esa alma desaparece y debo esperar semanas o incluso meses para que venga otra y me responda a esas preguntas. Pero en ocasiones muy raras responden inmediatamente. ¿Le ha permitido a alguien alguna vez estar presente cuando le visita una bendita ánima del purgatorio? Muchas personas me lo han pedido, pero las almas me han dicho que no deberíamos ser curiosos en estos temas, así que realmente no quieren que haya nadie. Una vez me encontraba en una ciudad con una mujer que tenía la casa repleta de turistas, y me preguntó si podían estar presentes cuando me visitara una, para ver o escuchar algo. Yo le respondí, bueno, puede que oigan algo, pero dudo mucho de que nadie pueda ver nada. Me aseguré de preguntar si había alguien con problemas de corazón. Las había, así que dije que no. Lo pregunté porque si alguien sufre del corazón y ve o escucha algo y cree que se trata de un alma del purgatorio, podría sufrir un ataque. Entonces mi amiga me preguntó si yo podría dormir en el cuarto próximo al suyo y dejar la puerta abierta. Y acepté pensando que si no les gustaba a las almas, entonces no se presentarían. Pero una sí se presentó después de todo, y me pidió que rezara un Padre Nuestro con ella. Lo recé en silencio y era imposible, por lo tanto, que alguien me escuchara. Pero el alma la rezó en voz normal y luego desapareció. Al día siguiente mi amiga actuaba de un modo extraño, lo que me hizo preguntarme qué le pasaba. Entonces le dije, ¿estás bien? Sí, pero déjame preguntarte algo. Estuvo anoche rezando un alma un Padre Nuestro contigo. ¿Por qué lo dices?
Anoche oí rezar un Padre Nuestro y sonaba como si saliera del fondo de una cueva profunda. Tuve tanto miedo que no dejé de sudar. Y entonces tuve que decirle que había sido la primera persona que conocía que hubiera escuchado algo durante una de mis experiencias. Usted ha dicho, si a las almas del purgatorio no les gusta. Sí, sí, pero eso es solo una manera de hablar, porque si aparecen o no, eso depende de la Madre de la Misericordia con el permiso de Jesús. ¿Ha venido alguna vez un alma mientras estaba con otras personas, personas vivas, quiero decir? Sí, una vez una monja y su hermano estaban aquí conmigo y de repente apareció un alma. Le pregunté qué necesitaba y lo hice en voz muy baja para que nadie lo notara. Recibí una respuesta y desapareció. Entonces la religiosa me preguntó, acaba de tener una visita. ¿Por qué lo pregunta? Durante un momento parecía un poco distante. Sí, acaba de estar una, pero hice todo lo que pude para que no se notara. Así, pero aún así la sentí, dijo la religiosa. Ahora que he estado aquí con usted, aumenta la posibilidad de que mis familiares difuntos la visiten. No, no aumenta. Solamente sus plegarias, sus esfuerzos y un amor con obras por ellos aumentaría la posibilidad de que Dios les permita acercarse a usted o a mí. Las almas pueden acercarse a mí solo si Dios lo permite. Nada de lo que alguien pueda hacer aquí afecta en forma alguna que vengan a mí o a cualquier otra persona. ¿Ha grabado alguien alguna vez sus conversaciones con las almas del purgatorio? Una vez en Viena alguien había escondido una grabadora en mi cuarto. Pero cuando la sacaron y la encendieron, todo lo que se escuchó fueron mis preguntas y los golpes que me habían despertado. Las respuestas que me dieron, y esa noche sí que las hubo, no se grabaron. Han tratado de espiarla mientras hablaba con un alma. Sí, me ocurrió hace muchos años cuando unos niños treparon por una escalera, de noche, para vigilar y escuchar. Se asustaron un poco cuando me vieron tomar algunas notas y me escucharon hacer algunas preguntas. Además, tuve mis sufrimientos en ese momento, lo que les afectó aún más, pero no escucharon nada ni vieron al alma que se encontraba conmigo en ese momento. Cuando me enteré de lo que había pasado pero que los niños no habían visto ni oído nada, le pregunté a un alma cómo podía ser eso. La conversación que siguió fue la siguiente, me dijo que no pudieron ver nada porque los niños todavía están vivos. Sí, pero yo también estoy viva después de todo y sin embargo puedo verte y escucharte. Tú nos perteneces. Nosotras estamos en la oscuridad. El camino hacia ti es luz. Pero, si yo no os aceptara, por la misericordia de Dios podemos pedírtelo, porque nos perteneces. ¿Qué quiere decir, nos perteneces? Mediante tu voto te entregaste a la Madre de la Misericordia de una manera especial. Ella te entregó a nosotras. Por eso el camino hacia ti es luz para muchas almas. Haces bien al aceptarnos con amor y dolor. De esta forma nos puedes liberar más rápido, tú sufres menos, se te dan más gracias y méritos y también puedes interrogarnos acerca de las personas por quienes preguntas. El camino hacia ti es luz. ¿Cómo explica esto? Por mi voto a la Madre de la Misericordia, el velo, como algunos lo llamarían, se ha levantado de manera que pueda experimentarlas claramente. Y entonces, ellas pueden venir a pedirme ayuda. ¿Ha visto a todas las almas por las que ha preguntado? No, ciertamente que no. Y esto se debe a que cuando un alma se me presenta, solo puede darme como respuesta hasta 20 nombres cada vez. Por lo tanto, realmente solo he visto a una pequeña proporción de todas las almas por las que he preguntado. ¿Han mostrado algo de sentido del humor alguna vez? Bueno, en una ocasión. Se trataba de un profesor y mientras se encontraba parado delante de mí le pregunté, ¿dónde vives? Me respondió, en una casa. Y cuando se lo comenté al sacerdote me dijo, ves, María, no debes ser tan curiosa. Pero a no ser por esa vez, no muestran realmente sentido del humor. Nunca las he visto reír. Tienden a mostrar una apariencia paciente, sufrida. ¿Y le ha sucedido algo gracioso con alguna otra persona que no puede hacerse una idea de lo que usted experimenta? ¿Puede pensar en alguna situación divertida? Sí, en una ocasión.
Me ocurrió una vez que una persona a la que conocía vino a verme y encontró la puerta abierta, se acercó hasta ella, aquí mismo, y simplemente la empujó y abrió sin llamar. Cuando levanté la vista, como estoy tan acostumbrada a las visitas, vi una cara que se asomaba y pregunté, ¿qué puedo hacer por ti? Al instante gritó, no soy un alma, no soy un alma. Risas. He intentado tocar a alguna bendita ánima, sin contar con la primera vez. No realmente, pero sí me sucedió que una vez, me imagino que debía estar durmiendo profundamente, me desperté porque sentí que una mano me tocaba la cara y pensé, ¿qué es esto? Y cuando me desperté por completo vi que se trataba de un alma. Sentí de verdad su mano, pero cuando intento tocar a una no siento nada, o como mucho siento algo de frío. Solamente aparecen de una en una o también lo hacen en grupo. Muy pocas veces vienen en grupo, y en esas ocasiones todas necesitan lo mismo para ser liberadas. ¿Se le ha parecido algún ánima bendita que no fuera de Europa Central, por así decirlo, austriaca, suiza o alemana? Y si es así como las entendía. Sí, muchas veces. Me han visitado almas de personas africanas y asiáticas, y cuando me hablan, hablan en alemán, un alemán estándar, aunque a veces es un alemán medio cortado. Puede tratarse del alma de una persona japonesa que tiene toda la apariencia de ser japonesa, por supuesto, pero que me habla en alemán. También, me han visitado almas de personas de América, españolas, húngaras, polacas y muchas otras. En el caso del alma de la persona japonesa, vinieron sus familiares japoneses a usted y le trajeron sus nombres. No, en la mayoría de los casos de países lejanos se les permite venir sin que sus familiares lo pidan. De hecho, he tenido a muchos extranjeros aquí, pero no de África o de Asia. Hace poco llegó un autobús con peregrinos de la Polinesia, y eso sí que queda muy lejos. María, las almas del purgatorio se le aparecen con una frecuencia predecible. Puede saber por adelantado si van a venir, digamos, el martes o el jueves. No, generalmente no hay forma de saberlo. Pero sí puedo estar segura de que una vendrá el primer viernes y sábado de cada mes. ¿Y cada cuánto la visitan últimamente? Aproximadamente 3 veces a la semana, y durante el mes de noviembre vienen con más frecuencia, al igual que durante Cuaresma y Adviento. Si rezamos por las almas del purgatorio y después las pedimos algo, ¿hay alguna diferencia en que se lo pidamos nosotros o lo hagamos a través de usted? No, no la hay. La única diferencia sería cuando yo les pido que me digan qué necesitan en concreto para ser liberadas del purgatorio. Es una manera muy clara de asegurarse de ello. Pero con las oraciones habituales y las demás peticiones, las almas no reaccionarían de modo distinto si usted les preguntara o lo hiciera yo por usted. Depende de su fe y de su confianza. Y también de su habilidad para observar y escuchar. Y cuando les pedimos que nos ayuden, basta con pensar lo que queremos o debemos pedirlo en voz alta. Las almas no pueden leer nuestras mentes, pero sí conocen nuestros sufrimientos y con ello también comprenden muchas de nuestras verdaderas necesidades y, por lo tanto, intervendrán por nosotros. Pedirlo en voz alta garantiza que lo escuchen, pero puede estar seguro de que con un susurro es suficiente. Siempre están a nuestro alrededor, pero no le recomendaría que comenzara a hablarlas en público. Y por supuesto, Jesús conoce nuestros pensamientos, y entonces si se lo pedimos en silencio, nuestra petición también le será transmitida por la Madre de la Misericordia. Si alguien le envía una carta preguntando por un nombre y no recibe respuesta durante un largo periodo de tiempo, no sé, entre 8 meses y un año, ¿qué cree que deberían pensar entonces? Si no recibo nunca una respuesta, eso significa que esa alma está perdida y en el infierno, pero no recibir una respuesta durante un tiempo largo no significa que sea así. Simplemente no puedo empezar a escribir cartas diciendo que para tal y tal pregunta aún no he obtenido respuesta. Es posible también que un alma se encuentre ya en el cielo cuando un familiar o un amigo me preguntan por ella, y si ese es el caso me entero rápidamente. Pero estoy prácticamente segura de que de todos los nombres por los que me han preguntado he obtenido una respuesta si se encontraban en el purgatorio en ese momento. Y recuerde también que las cartas pueden perderse, a veces sucede.
María, al mirar alrededor veo que hay muchos cajones pequeños. Me pregunto si hay en ellos miles y miles de nombres de personas de los que está esperando una respuesta. No, no realmente. En esos cajones guardo muchos papeles y otras cosas mías. No se olvide de que solamente creen en mi testimonio y en mis experiencias un mero 25% de los sacerdotes, y menos aún de los católicos no practicantes, por no mencionar a los no católicos y no cristianos. En otra época, hasta hace algunos años, había varios cientos de nombres, pero últimamente la cantidad